una vida llena de fe. Y yo quisiera hablar de dos doctrinas que van tomadas de la mano, que tienen que ver con el Evangelio y la fe. No podemos hablar de la una sin tener en cuenta la otra. Las dos van tomadas de la mano. No podemos hablar de fe si no hay Evangelio, ni tampoco podemos hablar del Evangelio sin la fe. Así que son dos doctrinas que van tomadas de la mano y que de verdad representa un gran pilar en la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, eso lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Es un versículo bastante conocido. Por lo tanto, el Evangelio representa la única vía en la cual podemos alcanzar salvación. No hay otro camino. El Evangelio es el salvavidas para que el hombre, o la manera o la forma de que el hombre sea salvo. Amén. Entonces, teniendo en cuenta la definición que tiene la palabra de Dios acerca del Evangelio, mire cómo dice la palabra de Dios cuando habla acerca del Evangelio. Dice que es el poder de Dios. No solamente es una estrategia, no solamente es un salvavidas. La Biblia cuando describe el Evangelio se refiere a un poder. Amén. Entonces, de entrada podemos comprender de que nosotros, lo que hemos creído en el Evangelio, nos movemos en una dimensión de poder, ¿verdad? Es una dimensión espiritual que obra a través del poder de Dios. En otras palabras, el Evangelio es la maquinaria del poder de Dios moviéndose a nuestro favor. Y cabe notar algo que también es muy importante, que no solamente el poder de Dios se movió a favor de la humanidad, sino que hay otra cosa otro componente, ¿no?, que es demasiado hermoso y tiene que ver el amor de Dios. Así que cabe notar que no solamente se movió el poder de Dios a nuestro favor, sino que también su infinito amor, el amor de Dios, también saltó a la escena. El amor de Dios, cuando vio al hombre destruido, cuando vio al hombre sin esperanza, también se levantó de la silla. También se enlistó para la batalla para rescatar al hombre. Y como para que no nos quede duda de esto, la evidencia más grande es que Cristo murió por nosotros. Amén. Esa es la señal de amor más grande y más sublime que Dios ha hecho para demostrar el amor para con el hombre. Amén. Hablando de esto, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Dios no es un amor, humanamente hablando, convencional, ¿verdad? El amor de Dios es un amor ilimitado, es un amor incondicional. Nosotros los humanos, para poder amar, tiene que haber unas condiciones de parte y parte. Es muy difícil que un ser humano ame a otro humano si no recibe, ¿verdad?, si no tiene una respuesta de la misma manera, excepto el amor de madre, que personalmente yo digo que es el amor que tiene cierta semejanza a la de Dios. Pero aún el amor de Dios está por encima al de la madre. La Biblia dice que aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Así que el amor de Dios está por encima de todo. No es muy fácil explicar el amor de Dios. No es sencillo, de verdad. Es como ir al océano y tomar la medida. Imagínese usted. ¿Cómo hacemos nosotros para medir, para definir el amor de Dios? No es sencillo, no es fácil. No es fácil hablar del amor de Dios. Así que
No es normal que después que nosotros hayamos llegado al Evangelio, vivamos una vida natural de derrotas y fracasos. Porque todo lo que ocurre desde el mismo momento en el que creímos y le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, son hechos sobrenaturales que se sale de la lógica humana. No es normal, yo he visto, y yo sé que muchos de ustedes han visto, conozco a un amigo que estuvo 20 años en la droga, cautivo. Y no es normal ver a un hombre de la nada salir de ese estado y transformarse en una persona nueva. Eso no es normal. Eso no está dentro de lo lógico. Eso no está dentro de la razón. Así que el Evangelio, como muy bien lo decía la palabra de Dios, es el poder de Dios obrando sobrenatural en nuestra vida. Amén. Mire, el Evangelio del Señor Jesucristo es tan poderoso que está diseñada para los débiles y los torpes. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque humanamente, después de la caída del hombre en el Edén, no había ninguna posibilidad humana de que por fuerza o por mérito el hombre se salvara por sí mismo. No había ninguna manera. La Biblia dice en Isaías 35, versículo 8, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que estuviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire, aquí habla de una calzada y un camino. ¿Qué es una calzada? Una calzada es, digamos, un camino que está empedrado o está asfaltado, ¿verdad? No es un camino, digamos, destapado. Una calzada es un camino que tiene un empedrado firme o tiene un asfalto. Quiere decir que el Evangelio no es un camino donde vamos a dar pasos al vacío. Quiere decir que el Evangelio es un camino donde vamos a pisar desde el primer paso en que creemos, vamos a dar paso firme, ¿verdad? No podemos hablar de que alguien, eso no existe, de que alguien haya fracasado en el Evangelio. Si alguna vez hemos fracasado en el Evangelio es porque nos hemos salido de ese camino. Y al salirnos de ese camino hemos pisado en falso, ¿verdad? Y desafortunadamente algunos han quedado por allá atrapados y no han podido volver. Otros, por la gracia de Dios, han podido salirse y retomar el camino. Pero el que camina en el Evangelio siempre pisará firme. Amén. Así que dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El Evangelio tiene la garantía desde que nosotros le entregamos la vida al Señor. Nosotros no vamos a estar solos. Aquí dice de que el Señor estará con nosotros. Amén. Por eso yo decía que no es normal que todo aquel que camina en el Evangelio fracase. No es normal. No es normal. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29 dice, hablando acerca de que el Evangelio es tan poderoso que hasta para los débiles y los torpes, digamos, hay garantía. Mire lo que dice Corintios, capítulo 1, 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire, cuando una persona empieza a ser prosperada dentro de este camino de evangelio y empieza a enorgullecerse, es una persona que está fuera de foco, es una persona que está desubicada. Yo pongo un ejemplo. Perdóname, Cristian, voy a tomar a Cristian como ejemplo. Yo le digo a Cristian, préstame esa camisa que tanto me gusta. Y Cristian me presta esa camisa y yo voy a un evento y todo el mundo empieza a alabarme la camisa, ¿verdad? Oye, pero tú sí vistes bien. Oye, pero qué camisa tan bonita, tú sí tienes un buen gusto. Y yo empiezo, sí, claro, ¿verdad? A tomarme esa atribución. Pero resulta y pasa que esa camisa no es mía. Esa camisa es de Cristian. Lo mismo pasa con el evangelio. Aquí nadie puede atribuirse gloria, nadie puede atribuirse alabanza, porque toda la obra completica la ha hecho el Señor Jesucristo. Así que todo aquel que camine de una forma atribuyéndose algún mérito en el evangelio, está desubicado. Así que gracias a Dios que esta palabra llega a tiempo para, por si acaso alguno está pensando que es algo por su propio mérito. Aquí nadie es nadie si el Señor no hubiera metido su mano. Aleluya. Mire, ¿cuántas veces usted no ha escuchado o ha escuchado que los evangélicos son locos? Y hemos sido motivo de burla. ¿Sabe por qué? Porque para el hombre natural el evangelio se sale de la lógica humana y de los parámetros humanos. Claro, porque nosotros creemos que el evangelio es el poder de Dios. La gente cree que el evangelio es un cuento humano. Y entonces, como tiene ese pensamiento de que es un cuento humano, hay gente que no cree que este poder es real. Entonces, por eso es que la gente no ve, ellos están locos, ellos porque gritan, ellos para qué hacen eso. Y mire lo que dice Primeras de Corintios capítulo 1, 21, que es un versículo, son versículos que están antes del que leímos ahorita. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí el apóstol Pablo es un poco sarcástico, ¿no? Obviamente que el apóstol Pablo no creía que el evangelio era una locura, pero él hablando así en forma sarcástica usa estos términos. Dice, porque los judíos piden señales. Y aquí quiero decir algo importante. Las señales no es lo que define, es parte del evangelio, pero no es lo que cambia al hombre. Quiero explicar esto. Mire, los judíos piden señales. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de Israel, el pueblo de Israel llegó un momento que se acostumbró a ver señales. Veía la nube, veía la columna de fuego, y ya en lo último eso se convirtió en algo normal, ¿verdad? Y empezaron, a pesar de que estaban viendo la nube y a pesar de que estaban viendo la columna de fuego, empezaron a quejarse. Empezaron a murmurar contra Moisés y empezaron a decir, oye, pero ¿por qué salimos de allá de Egipto? Y algunos querían volver, algunos querían regresar nuevamente allá a la esclavitud de Egipto. Y ahí estaba la nube. Y ahí estaba la columna de fuego. Habían visto el mar rojo abrirse en dos. Y eso no era suficiente para que ellos creyeran en el proyecto o en el propósito de Dios. Así que las señales no eran garantía de que el hombre prosperara espiritualmente. Y los griegos buscan sabiduría. Tampoco el evangelio se trata de sabiduría, en el sentido de que
no es por sabiduría de que el evangelio convence a las personas. Entonces, ¿cuál es el corazón del evangelio? Algo muy poderoso. El capítulo 23 dice: pero nosotros no predicamos ni señales, lo que quiere decir Pablo, ni señales ni sabiduría, ni señales como lo quieren los judíos, ni sabiduría como lo quieren los griegos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El corazón del evangelio es de que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Eso sí es el corazón del evangelio. Y eso es lo que la gente choca. Eso es lo que dice aquí el apóstol. Los judíos chocan con eso, es tropezadero. No entienden, no creen que un hombre murió y resucitó al tercer día. Hasta el día de hoy, Cristo es tropezadero para ellos. Ellos no creen que Jesucristo es el Mesías. Ya. Pero, y usted predica esto en los gentiles, de que Cristo murió y resucitó, y estás loco. Estás loco. O sea, entonces, el corazón del evangelio, o la columna central, o la razón principal del evangelio, es que Cristo murió y resucitó al tercer día, y que por medio de su muerte nosotros ahora tenemos vida. Amén. Así que para ver las señales y encontrar la sabiduría que tanto buscan los judíos y los griegos, es necesario usar una llave. Y ahora aquí quiero hablar de la otra doctrina, que es la fe. Dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el evangelio es completo. Si los judíos quieren ver señales y los griegos quieren encontrar sabiduría, primero tienen que creer que Jesucristo murió y resucitó. Y cuando creemos en la muerte de Jesucristo, esa llave trae todo el paquete completo. Entonces, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí viene el paquete completo. Pero primero hay que creer que Cristo murió y resucitó. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este era un versículo que yo en lo personal tenía un conflicto, pero yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios tiene algo insensato y que Dios tiene algo débil? Era algo que yo no entendía. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Era algo que yo no entendía. Pero Dios me abrió la mente y pude entender esto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Porque Dios en su divinidad no tiene ni punto débil, ni tiene un ápice de insensato. Dios en su divinidad no tiene ningún ápice de debilidad, ni mucho menos un signo de falta de sabiduría. Entonces, ¿a qué se refiere? Aquí la Biblia se refiere a Dios en su manifestación en carne, o sea, Jesucristo, Jesucristo hombre. Esa es la parte débil, porque si usted lee el contexto superior del versículo, dice: pero nosotros, dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que lo débil de Dios era la humanidad, porque Él se hizo como uno de nosotros. Entonces, a esto es lo que se refiere la Biblia, a Jesucristo en su humanidad, cuando habla de que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, aquí se refiere a Dios en su manifestación en la carne, o sea, Cristo, Jesucristo, el Mesías. Dice: Cristo en su sabiduría expuso toda la enseñanza del evangelio. Ahí está el sermón del monte, las parábolas, todo el evangelio está ahí. Y en su poder resucitó al tercer día con poder. Y toda potestad le fue dada arriba en el cielo y en la tierra, y todo dominio y poder están bajo sus pies.
El Salmo 24 dice, hay un versículo que dice, alzad, oh puertas externas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Pero el que está explicando, el que está narrando ese versículo dice, ¿y quién es este Rey de Gloria? Porque no era normal. Estaban viendo un rey que venía, y ahí habla de unas puertas eternas. Quiere decir que el rey que venía de una dimensión diferente a la eterna. Cuando dice, alzad, oh puertas eternas, vuestra cabeza, y entrará el Rey de Gloria. Así como cuando llega un presidente o alguien importante, ustedes ven que le hacen una calle de honor. Así que cuando Cristo resucitó y ascendió en su cuerpo humano al cielo, ahí se cumple ese versículo, alzad, oh puertas eternas, vuestra cabeza, y entrará el Rey de Gloria. Pero alguien pregunta, ¿pero quién es este Rey de Gloria? ¿Por qué ese alguien pregunta? Porque el único Rey de Gloria es Jehová. Pero ahora estaban viendo a un hombre que venía subiendo glorificado. Y entonces, pero yo no conozco a este Rey de Gloria. Yo no he visto al Rey de Gloria Jehová así. Era que Cristo había crucificado y había sido glorificado. Y Él iba ascendiendo al cielo. Y ahí se cumple ese versículo. Entonces cuando Él hace la pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová es el Rey de Gloria. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, el Evangelio necesita ser creído y ser aceptado aún más allá de nuestra lógica humana. Porque es el poder de Dios para salvación. Y el poder de Dios no conoce límites ni circunstancias. Aquí entonces entra en juego la fe. Por lo tanto, y a la luz de la palabra, la fe es el puente entre lo lógico y lo ilógico, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo normal y lo anormal, entre lo existente y lo inexistente. La fe es la puerta de entrada a experimentar el poder de Dios obrando en nuestra vida y a nuestro alrededor. La fe es el recurso más poderoso que Dios nos dejó a favor de nuestras vidas. La Biblia enfatiza la importancia de la fe cuando dice que sin ella es imposible agradar a Dios. El propósito de esta enseñanza, hermano, es ser consciente del poder del Evangelio y de que tenemos que aprender a vivirlo por la fe. La fe es una de las herramientas más completas que nos dejó el Señor Jesucristo para vivir como cristianos genuinos y verdaderos. La fe es una puerta que se abre detrás de cada momento donde no hay salida. Amén. Gloria a Dios. Donde los médicos dicen que ya no hay solución de cada sanidad, de cada momento difícil donde las cosas se nos salen de las manos. Detrás de esa solución está el creer en Jesucristo. Amén. Así que la fe es una herramienta que se ajusta a cualquier situación de nuestra vida, pase lo que pase. Si estás enfermo, si has pecado, si no tienes fuerza. Así que no hay excusa para vivir una vida llena de fe. La fe está disponible para todos, a cualquier hora, lugar, momento, etc. El Señor Jesucristo le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La vida en Cristo Jesús es una vida extraordinaria. Todo el que anda con un Dios extraordinario le deben pasar cosas extraordinarias. Amén. La fe es la llave que abre la puerta a las bendiciones de Dios. Cuando nosotros usamos esa llave, nuestra perspectiva acerca de la vida cambia. La fe nos da una visión de una vida llena de éxitos y de triunfos. La fe hace que veas los problemas pequeños. La fe hace que te eleves por encima de aquello que tanto temes, aquello que te hace ser débil, aquello que te angustia, aquello que siempre te lleva a una vida de sinsabor y sin sentido. Así que para tener una vida llena de fe, debemos ponernos las lentes de la fe. Es un cambio de actitud.
Eso fue lo que convirtió a David en un hombre extraordinario. David fue un hombre que le creyó a Dios. Y dice la Biblia que la unción de Jehová venía sobre él. Y cuando la unción de Jehová venía sobre él, David se convertía en un hombre extraordinario. Amén. Los leones para David se los convertían en gaticos de juguete. Y los osos se le convertían en ositos de peluche cuando ese hombre estaba lleno de la unción. Aleluya. El gigante Goliat se le convirtió en un enano a David, porque este hombre tenía fe, creía en Jesucristo, creía en Jehová, creía en Jesucristo. Y la unción que estaba sobre él hacía ver todos sus temores o todos sus enemigos, los hacía ver pequeñitos. Aleluya, gloria a Dios. Mire, al profeta Daniel, dice la Biblia que en Hebreos, que por la fe algunos taparon boca de leones, refiriéndose al profeta Daniel. Así que al profeta Daniel también se lo convirtieron en gaticos de juguete, porque le creyó a Dios. Amén. La fe descansa en las promesas que están en la palabra de Dios. Otro punto a tener en cuenta muy importante. La fe es el fundamento donde descansan todas las promesas de Dios plasmadas en su palabra. Si la fe está basada en las promesas de Dios, por lógica nos deja dicho de que debemos conocer entonces cuáles son esas promesas. Nosotros debemos, sí, tú tienes fe, pero ¿en fe en qué? Y la base de la fe es la palabra de Dios. El creer en las promesas de la palabra de Dios, en eso se basa la fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por lógica nos deja dicho de que debemos conocer cuáles son esas promesas. Y para eso el conocimiento de la palabra será primordial. ¿Cómo vamos a tener fe si desconocemos cuáles son las promesas a las cuales tenemos beneficio como creyentes? ¿Verdad? Es una pregunta muy importante. ¿O cómo puedo yo reclamar mis derechos si desconozco cuáles son las leyes que me amparan? Recalco una vez más, hermano, la importancia del conocimiento de la palabra de Dios es importante para poner en acción la fe. Es necesario que nosotros sepamos a qué promesas tenemos derecho. Si el Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso es una promesa que debemos creer. Y la fe actúa basada en esa promesa. Y así hay muchísimas promesas en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire lo importante que es atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Atesorar la palabra de Dios en un momento crítico y difícil te puede salvar la vida. En un momento de peligro, tú invocas la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, tú dices un versículo de la palabra de Dios: en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Eso es un versículo que está en la palabra de Dios. Y tú te acuerdas de esa palabra y la fe actúa, porque está basada en las promesas de la palabra de Dios. Así que es importante atesorar la palabra de Dios para que la fe tenga su accionar en nuestras vidas. Amén. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. Que no hay que creer, nosotros no podemos creer en filosofías humanas. Nuestra fe no puede estar basada en filosofías humanas o en conceptos o en refranes de los abuelos. La fe de nosotros no puede estar. Puede que algunos de esos refranes sirvan como ejemplo y tengan una buena enseñanza, pero la fe debe estar basada en la palabra de Dios. Aquí dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que hay que aprender a creer,
pero no es de cualquier manera, es como dice la Escritura. Nosotros no creemos con nuestros propios conceptos, ni mucho menos con los de otros. Es más, si yo soy un cristiano apegado a la palabra de Dios, mis conceptos deben estar acorde a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, tratemos de que nuestros conceptos estén basados a lo que dice la palabra de Dios. Si tú tienes un concepto que está fuera de la palabra de Dios, puede ser un peligro. Pero si tus conceptos están basados en lo que dice la palabra de Dios, tú vas a ser un cristiano centrado. Amén. Así que hay que saber creer, hay que creer como dice la Escritura. Romanos 10, capítulo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si analizamos esta palabra, miramos que la fe es el resultado de una cadena de sucesos. El apóstol Pablo concluye que la fe inicia por el oír. Mire, la fe es por el oír. Y el oír trae conocimiento, ¿verdad? Y cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, entonces podemos creer en la palabra de Dios y la fe actúa, se activa la fe. Ahora, ¿cómo funciona la fe? Mire, la fe tiene una perspectiva. Tiene una perspectiva. Hebreos 12, el versículo 1 al 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene el versículo interesante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Esa es la perspectiva de la fe. Dice, el autor y consumador de la fe. ¿De qué manera entonces podemos nosotros vivir una vida de fe? Una de las claves importantes está en poner la mirada en Cristo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Como decíamos en el versículo que leímos, Cristo no solamente es el autor de la fe, también es el encargado de que la fe tenga su obra completa en nosotros. Cristo debe ser nuestra causa y consecuencia más gloriosa. Todo parte de Él. Él es nuestro por qué y nuestro para qué. Todo cobra sentido y valor cuando Cristo es nuestro objetivo más primordial. Aleluya. Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poner la mirada en Jesús es estar consciente todo el tiempo de que hay un Dios de que tiene el control de nuestra vida, con todos sus problemas y angustias. Poner la mirada en Jesús es saber que Él tiene el control de todo nuestro caos y aquello que a veces nos doblega. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hubo un hombre que la fe de su vida con Dios fue precisamente que se sostuvo como viendo al invisible. Moisés fue un hombre con una vida caótica, fue una vida llena de retos, fue un hombre con una vida llena de problemas, de huida repentina, persecución de ejércitos. Y mire lo que dice Hebreos 11 acerca de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo
como viendo lo invisible. La fe tiene una perspectiva, y esa perspectiva es poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? La fe te lleva entonces a caminar por encima de las olas y el fuerte viento. Pero es necesario poner la mirada en Jesús. Así que, hermanos, la invitación es: no quitemos nuestra mirada de Cristo, no cometamos el error que cometió Pedro, que cuando se levantó la tempestad en medio del mar y Cristo venía caminando, y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice: bueno, Pedro, ven. Y Pedro comenzó muy bien. ¿Sabe por qué Pedro comenzó bien? Porque Pedro tenía puesta su mirada en Jesús. Pero Pedro cometió un error. Pedro quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar las olas. A veces así nos pasa a nosotros. A veces vienen problemas grandes, circunstancias, angustias, y a veces quitamos la mirada del Señor Jesucristo y empezamos a mirar los problemas. Y es ahí cuando nuestra vida se empieza a hundir. Pero cuando nosotros retomamos el control y ponemos la mirada en Jesucristo por encima de las olas, por encima de los problemas, nosotros podemos caminar por encima del agua. Amén, por encima de las olas. Gloria a Dios. Así que, hermano, hay que poner, para que la fe tenga su accionar, tenga su obra completa, tenemos que poner la mirada en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y quiero terminar con un versículo, con una porción de la Biblia. En la Biblia hay un episodio muy interesante, que está en Mateo capítulo 9, 18. Y es que la Biblia narra dos sucesos en uno. Y es que cuando Jesús dice que le recibió la multitud gozoso, dice que vino un varón llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí vemos un caso de un hombre principal, un hombre importante, a la cual la hija se le estaba muriendo, una hija de 12 años. Era un hombre importante, un hombre que era reconocido, un hombre que decía, daba una orden o mandaba y era un hombre respetado. Pero en la misma porción de la Biblia aparece otro actor, aparece un personaje, y es una mujer que tiene un flujo de sangre. Y yo quiero poner como que en perspectiva, comparar estos dos personajes. Mientras que uno era un hombre respetado que tenía cómo dar órdenes y mandar, era un principal de la sinagoga. La otra era una mujer que era lo contrario. Y en los dos casos obra la fe. Porque Jairo tenía fe y Jesucristo se movió a favor de este hombre. Jesucristo iba a sanar a la hija. Vamos a tu casa, vamos a ver qué es lo que pasa con tu hija. Pero de camino hacia la casa de Jairo, dice la Biblia que había una mujer que tenía un flujo de sangre hacía 38 años. Si usted se pone a analizar la vida de esta mujer, no era una vida fácil. Era una mujer que por su condición tenía que estar aislada, según la ley de Moisés. Ella no podía recurrir a alguna ayuda, no podía recurrir a sus familiares, a su esposo, o si tenía hijos no podía abrazarlo. Imagínate tú la vida de esa mujer, ¿verdad? Que tú tengas unos hijos y tú no puedas abrazarlo, que tienes que pararte a no sé cuántos metros y poder decirle, hija, te amo, ¿verdad? No puedo darte un abrazo, pero tal vez con lágrimas. Nosotros leemos la Biblia y pasamos así como que rapidito, pero no nos detenemos a pensar
toda, digamos, toda la situación que había alrededor de esta mujer. O sea, ponernos en los zapatos de esta mujer. Esta mujer no tenía esperanza de vida. Su problema no tenía solución. Y en algún momento la Biblia da a entender que esta mujer era una mujer pudiente. Si no era rica, era acomodada. Porque la Biblia dice que había gastado todo cuanto tenía en los médicos y ninguno le había podido ayudar. Pero cuando los recursos acabaron y esta mujer no tenía solución, quedó sola. Quedó sola. No tenía ninguna esperanza. ¿Qué puede pensar una persona que no puede abrazar a sus hijos, que no se puede acercar, que solamente estaba ahí como, bueno, esperando la muerte? Una mujer que por su condición de salud no podía ni caminar, no podía ponerse en pie. Era una mujer que se arrastraba. Y yo no sé, quizás alguien espiritualmente tenga esa condición. Quizás alguien espiritualmente se sienta sin esperanza. Quizás alguien espiritualmente se esté arrastrando. Quizás alguien esté aquí en esta noche diciendo, yo no tengo esperanza. Quizás alguien en esta noche dice, ya yo no soy más de aquí. Ya conmigo no hay propósito. Pero déjame decirte, por la autoridad del Espíritu Santo, que eso es mentira. Esta mujer tenía un as bajo la manga. Esta mujer se paró en una parte del camino y puso su mirada en alguien que venía caminando por allá. Y se la jugó toda. Hay momentos en que nosotros tenemos que jugárnoslas todas. Esta mujer dice, si me acerco a algunos de los de la multitud y me descubren que soy una mujer, que tengo un flujo de sangre, aquí me pueden apedrear. Pero ella dijo, si tan solo yo tocare el borde del manto, yo seré sana. Y ella hizo los cálculos. Ella hizo todo. Bueno, no tengo fuerza para caminar, pero todavía me puedo arrastrar. Yo creo que aquí alguien quizás no tiene fuerza, pero aquí hay alguien que todavía se puede arrastrar y puede tocar el manto del Señor Jesucristo. No importa el pecado que hayas hecho, no importa en qué condiciones estés, te puedes arrastrar, con todo el respeto, ¿no? Si no tienes fuerza, te puedes arrastrar. Y esta mujer hizo los cálculos y se lanzó, o me mata o soy sana, o me descubre y me apedrea, o toco el manto del Señor. Y se lanza esa mujer en medio de esa multitud. Quizás la pisaban, quizás la pateaban y le dolía y todo, ay, y ya casi alcanzo ahí en medio de la multitud. Pero esta mujer tenía puesta su mirada en Jesús. Si tan solo tocara el borde del manto del Señor. No me digas que no tienes fe. Si has pecado, no me digas que no tienes fe. Si crees que no puedes, no me digas que no tienes fe. Si crees que no tienes esperanza, no me digas que no tienes fe. Aquí está el Señor. O nos la jugamos todas o nos morimos ahí. Quizás, no me gusta atemorizar a alguien, pero quizás Dios esté hablando y esté dando una oportunidad a alguien esta noche aquí, que se sienta débil. Te puedes arrastrar como hizo la mujer. No tengo fuerza, yo no creo, no tengo fe, no digas que no tienes fe. Esta mujer puso su mirada en Jesús y dijo, si tan solo tocar el borde de tu manto, yo seré sana. Y esta mujer, a pesar de que era débil y de que no tenía fuerza, estremeció al Señor. La Biblia dice que cuando ella tocó el borde del manto del Señor, el Señor enseguida sintió lo que fue. Alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y los discípulos, pero Señor, si la multitud te aprieta, ¿cómo dices tú que alguien te ha tocado? O sea, eso no tiene sentido. No. Alguien me ha tocado de una forma diferente.
Hay un momento que tenemos que tocar fondo, ¿verdad? Quizás hay un momento donde tenemos que tocar fondo para pegar un brinco y tocar el borde del manto del Señor. Esta mujer se la jugó toda por el Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Nos vamos a quedar ahí parados o vamos a actuar? Y el Espíritu Santo está hablando. Dios está hablando. Y a veces Dios hace como lo de Maús, hizo como que se iba. Pero aquellos hombres reaccionaron y le dijeron, quédate, Señor. Hizo, la Biblia dice, hizo el amague. Quizás el Señor está pasando por aquí y está haciendo como que se va. Pero quizás el Señor está mirando así de reojo. Quizás el Señor está esperando una reacción. Pero Dios no se quiere ir esta noche, por decirlo así, sin sanar tu herida. Así que sí tienes fe.